Este es un B85 DS3H. El problema que tiene es con los USB. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Al conectar un disco duro externo no lo levanta. Y vemos que el mouse, aquí vemos que el mouse sí funciona. Ahora voy a conectar el disco duro externo. Bien, lo conecto en el USB 2.0 y no sale. Y vemos que sale, aquí abajo nos salió, se sobrepasó la capacidad del puerto USB. Eso es sobrecarga en el puerto. Paso este USB del móvil teclado para arriba. Y vamos a probar aquí en los USB 3.0 el disco duro externo. Y ahí espero un momento y no sale tampoco. No sale. Este es el problema de este web. Vamos a probarlo en este USB. Lo conecto ahí, tampoco sale. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a hacer algunas mediciones. Bien, entonces lo primero que voy a medir son los fusibles. Sabemos que los fusibles tienen que tener 5 volt. Aquí tenemos 5 volt. Perfecto. Y por eso el fusible tienen que pasar esos mismos 5 volt. Ahí 5 volt de un lado y de otro. Ahí está. Pero una cosa, que los fusibles a la hora de medirlo tenemos que medirlo con carga. Así que le voy a conectar un disco duro externo para volver a medir. Mido y vemos que tiene una caída de voltaje 4.4 y vimos que sin carga estaban los 5 volt estables. Antes del fusible tenemos 5 volt y después del fusible tenemos 4.4. Así que al pasar por el fusible hay una caída de voltaje. Por eso siempre es mejor medirlo con carga. Vamos a medir este que está aquí atrás, de los USB 2.0, aquí, después del fusible 4.1. También hay caída de voltaje en ese fusible. Y antes del fusible hay los 5 volt, los 5 volt estables. Esos 5 volt tienen que pasar por el fusible. Si hay caída de voltaje después de los fusibles, ya sabemos que ese es el problema. Entonces hay que cambiar cada uno de estos fusibles. Y se los cambiamos todos, porque si estos traseros dieron un problema, los frontales también. Aquí los frontales tenemos también, aquí tenemos uno. Y aquí tenemos otro para USB 3 frontal. Todos se los cambiamos. Vamos a buscar el reemplazo. Aquí encontré este huevo Pegatron. Aquí tenemos 4. Estos 4 sirven. En total son 5. Y aquí tengo uno, cojo uno. De estos dos cojo uno. Perfecto. Aquí tenemos ya los 5 fusibles. Y de esta forma es como yo quito los fusibles. Ya, le he hecho un poco de flux. Ahora coge el cautín. Una bolita de estaño en la punta. Y se la paso por arriba fusible. Y ahí se va solo. Fácil de quitar. Y después los otros los puedo montar con la estación y también se puede montar con el cautín. Ahí está. Aquí ya levanté todos los fusibles ya. Los frontales, aquí los traseros, todos levantados con cautín. Y aquí tengo los 5 reemplazos. Listo. Ya he puesto los fusibles ya. Ahora son resistencias de 0 ohm, pero también funcionan como fusibles. Vamos ahora a la prueba. A
ver si ya el problema está solucionado. Siempre probar los fusibles con carga, porque si lo probamos sin carga ya nos dimos cuenta que vamos a pensar que están bien. Aquí tenemos 5 volts. 5 volts tenemos aquí. Por aquí ya esta parte está solucionada. Vamos a medir este ahora con carga también, siempre con carga. Conectamos una memoria, lo que sea. Ahí tenemos 5 volts también. Lo que quiere decir que todos los demás USB también deben estar bien. Vamos a medir el otro lado para ver si es el mismo voltaje que está pasando. Y vemos que también tenemos aquí 5 volts. El mismo voltaje tenemos que tenerlo de los dos lados del fusible. Ahora probamos disco duro en el sistema operativo, a ver si sale. Anteriormente no salía. Y ahí vemos que tenemos el disco duro saliendo bien. Quiero decir que este problema es muy común en Gigabyte. Esto lo he visto varias veces, o en Gigabyte no, en otros web también, que cuando tú conectas un disco duro externo no sale sobrecarga en el puerto o se sobrepasó la capacidad del puerto. Eso quiere decir que puede ser que se estén cayendo los 5 volts por el fusible o por la protección, pero primero hay que medir el fusible. Este es uno de los videos de varios que voy a hacer sobre fallas de USB.